Imagina caminar por una calle europea del siglo XVII. Las campanas de la iglesia repican, no para anunciar una fiesta, sino para advertir de otra muerte más. El aire huele a humo, sudor y miedo, y, entre la multitud que se aparta aterrada, aparece una figura que parece sacada de una pesadilla. Un hombre vestido de pies a cabeza con una túnica negra, guantes, botas y un sombrero de ala ancha. En su rostro, una máscara con un pico largo y curvado, como si fuera un ave siniestra. Para muchos, esa visión era peor que la enfermedad misma. Había llegado el médico de la peste. Lo primero que hay que entender es que este traje no nació en plena peste negra del siglo XIV, como suele pensarse. Esa gran epidemia arrasó Europa entre 1347 y 1351, llevándose la vida de decenas de millones de personas y dejando ciudades enteras despobladas. En ese entonces, los médicos no contaban con un uniforme especial para enfrentarse a la enfermedad, atendían a los enfermos con sus ropas cotidianas, a veces reforzadas con capas adicionales, bufandas o guantes improvisados. Algunos colgaban de su cuello bolsitas con hierbas o llevaban amuletos religiosos convencidos de que aquello podía brindarles protección. Todo era más un acto de fe que una verdadera medida sanitaria. El icónico traje del Doctor Cuervo, como muchos lo llaman por la extraña forma de su máscara, no existía todavía. Su aparición se dio mucho después, a comienzos del siglo XVII, cuando Europa seguía padeciendo oleadas de peste en diferentes regiones. En ese momento, la medicina intentaba dar respuestas más estructuradas y, en medio del miedo colectivo, nació la idea de crear un uniforme que ofreciera seguridad, aunque fuera basada en teorías equivocadas. El creador fue Charles Delorme, médico personal de varias cortes francesas, incluido el rey Luis XIII. En 1619 diseñó este uniforme con una idea muy clara: proteger al médico que debía acercarse a los enfermos en plena epidemia. Sin embargo, su diseño no estaba basado en bacterias ni virus, conceptos que en ese tiempo ni siquiera existían en la mente de los científicos. La medicina aún se movía entre la tradición, la superstición y teorías heredadas de la antigüedad. La creencia dominante era la de los miasmas. Se pensaba que la peste y otras enfermedades se transmitían a través del aire corrompido, cargado de olores fétidos, que penetraba en el cuerpo y lo intoxicaba. Calles malolientes, aguas estancadas o cadáveres en descomposición eran vistos como focos de veneno invisible. Si algo olía mal, significaba peligro mortal. Con esa idea en mente, Charles Delorme ideó una solución extrema: cubrir el cuerpo por completo para impedir que los vapores pudieran filtrarse en la piel y colocar un filtro de aromas fuertes frente a la nariz para neutralizar el aire antes de respirarlo. De esa mezcla de lógica rudimentaria y miedo desesperado, nació uno de los uniformes más perturbadores y reconocibles de la historia de la medicina. La base era una túnica larga confeccionada en tela encerada o en cuero, materiales pesados que resultaban incómodos de llevar, pero que tenían un propósito claro: crear una superficie impermeable. La idea era que cualquier fluido corporal, desde saliva hasta sangre o pus, resbalara sobre ella sin llegar a empapar la ropa ni tocar la piel. Imagina al médico entrando en una casa oscura y mal ventilada, rodeado de enfermos que tosían sangre y esputos con un hedor insoportable. En ese ambiente, cualquier roce podía significar un contagio. La capa encerada actuaba como una primera muralla defensiva, rudimentaria pero necesaria, frente a un enemigo invisible. No era cómoda, ni ligera, y seguramente hacía sudar en exceso, pero en medio del miedo generalizado, se convirtió en una señal de que al menos alguien estaba intentando protegerse y seguir luchando contra la peste. El atuendo incluía también guantes de cuero, botas altas y pantalones tratados con cera, todo pensado para crear un escudo completo alrededor del cuerpo. Cada pieza estaba diseñada para que no quedara ni un centímetro de piel expuesta al aire o al contacto directo con los enfermos. Los guantes permitían manipular objetos contaminados con menor riesgo, mientras que las botas sellaban la parte inferior del traje, protegiendo al médico incluso al caminar sobre suelos cubiertos de desechos y fluidos. En conjunto, cada prenda sumaba una capa más de aislamiento frente a un ambiente que se percibía como mortal en cada rincón.
Sobre la cabeza llevaba un sombrero de ala ancha que completaba el atuendo, un accesorio que a primera vista podía parecer un simple adorno, pero que en realidad tenía un fuerte valor simbólico. En esa época, era una prenda habitual entre médicos, juristas y hombres de prestigio, lo que lo convertía en un signo inmediato de respeto y autoridad. Al mismo tiempo, el sombrero cumplía una función práctica. Su estructura rígida ofrecía cierta protección frente a caídas de objetos o salpicaduras, y su ala ancha ayudaba a cubrir la parte superior de la túnica, reforzando el sellado del traje. De esta manera, lo que parecía un complemento de moda se transformaba también en un elemento de resguardo dentro de un uniforme diseñado para separar al médico de un mundo infectado y peligroso. Y luego estaba la parte más famosa y perturbadora de todo el conjunto: la máscara en forma de pico. Era sin duda el elemento más inquietante del uniforme y el que marcaría para siempre la imagen del médico de la peste en la memoria colectiva. A simple vista parecía el rostro de un ave oscura, casi como un cuervo acechando la muerte, y su sola presencia provocaba escalofríos entre los enfermos y sus familias. Ese pico, que solía medir entre 15 y 20 centímetros, no era un capricho estético ni una ocurrencia extravagante. Se diseñó con una intención muy concreta: funcionar como un rudimentario filtro de aire. El interior estaba relleno con una mezcla de ingredientes aromáticos que variaba según la región o las posibilidades del médico. Se incluían hierbas como el romero, la menta, la lavanda o el enebro, todas ellas asociadas a la purificación del ambiente. También se utilizaban especias valiosas y exóticas como la canela, el clavo de olor o la nuez moscada, productos de lujo que llegaban desde Asia y que además de su fragancia simbolizaban prestigio y poder económico. Junto a estas no faltaban flores secas, pétalos de rosa, violetas o hierbas de jardín, cuyo aroma intenso ayudaba a disimular el hedor insoportable de la enfermedad y la descomposición. En algunos casos más elaborados, se añadían pequeñas esponjas empapadas en vinagre, aguardiente o en brebajes con supuestas propiedades desinfectantes. Incluso se experimentaba con sustancias como la mirra, el alcanfor o el ámbar gris, que se creía tenían la capacidad de repeler los vapores corruptos que flotaban en el aire. La lógica detrás de este invento respondía a la teoría de los miasmas. Si la peste se transmitía por malos olores, entonces bastaba con neutralizarlos con aromas penetrantes. El pico actuaba como una especie de perfumado personal, un pequeño invernadero de olores intensos que el médico inhalaba con cada respiración. Desde nuestra mirada actual, parecía inútil frente a la bacteria real, pero en aquel entonces representaba lo más cercano a un sistema de filtrado. Además, el propio diseño del pico tenía otra función práctica. Al proyectarse hacia adelante, mantenía cierta distancia entre el rostro del médico y el paciente. Era como un espacio de separación añadido que reforzaba la sensación de barrera frente a un enemigo invisible. Sin embargo, para los enfermos, esa silueta puntiaguda que se inclinaba sobre ellos resultaba aterradora, como si un ave carroñera se preparaba para vigilar sus últimos momentos de vida. Los ojos también estaban protegidos. La máscara incorporaba dos lentes de cristal que impedían que cualquier fluido alcanzara directamente la vista del médico. A veces se usaban lentes oscuros, lo que reforzaba aún más su aspecto siniestro, dos círculos impenetrables que devolvían la mirada sin emoción alguna. Para los pacientes, aquel rostro fijo y rígido parecía el de una criatura inhumana, incapaz de mostrar compasión o empatía. El brillo apagado del vidrio transformaba al médico en una figura espectral, como si no hubiera un hombre debajo del traje, sino una presencia extraña e impenetrable. El último accesorio era sin duda uno de los más curiosos: el bastón o vara de madera. A simple vista podía parecer un simple apoyo para caminar, pero en realidad era una herramienta multifuncional. El médico lo utilizaba para apartar la ropa de los enfermos sin necesidad de tocarlos, señalar lesiones, mover objetos que podían estar contaminados e incluso comprobar la distancia con quienes se acercaban demasiado. También servía como símbolo de autoridad en medio del caos, recordando a todos que aquel extraño personaje era una figura de respeto. En ocasiones, el bastón se empleaba para mantener a raya a los desesperados que intentaban acercarse buscando ayuda, o para abrirse paso en calles abarrotadas. Era, en resumen, una extensión de su trabajo, un instrumento práctico, pero también un elemento que reforzaba la imagen casi intocable del médico de la peste.
Si juntamos todos estos elementos, tenemos a un personaje completamente cubierto, protegido y separado del mundo. En cierto modo, era un precursor de los trajes modernos de bioseguridad. Y aunque no fuera eficaz contra la peste, sí ofrecía ventajas. Evitaba el contacto directo con fluidos, imponía respeto y permitía al médico trabajar en condiciones que de otro modo habrían sido imposibles. El traje no se usó de manera uniforme en toda Europa. En algunos lugares, como Italia, era más común, en otros apenas se veía. Pero allí donde aparecía, su impacto visual era tan fuerte que quedó grabado en la memoria colectiva. No es casualidad que, siglos después, la máscara del médico de la peste se convirtió en un disfraz típico de los carnavales de Venecia, como una forma de burlarse del miedo pasado y transformarlo en sátira. Hoy, esta figura se ha convertido en un ícono cultural. La vemos en obras de teatro, novelas góticas, películas de terror e incluso videojuegos. Representa la muerte, el misterio y la lucha desesperada contra lo invisible. Y lo más fascinante es que, aunque el traje no detuvo la peste, sí refleja un momento clave en la historia, la transición entre la superstición medieval y los primeros pasos hacia una medicina más científica. Con el tiempo, la teoría de los miasmas fue reemplazada por la teoría germinal de la enfermedad, gracias a científicos como Louis Pasteur y Robert Koch en el siglo XIX. Entonces, se entendió que las infecciones eran causadas por microorganismos invisibles y se empezaron a diseñar métodos de protección realmente efectivos. Pero mientras tanto, durante más de 200 años, el traje del médico de la peste fue la imagen de la lucha humana contra lo desconocido. Hoy, al ver esa máscara de pico, no pensamos en filtros de hierbas ni en túnicas enceradas. Pensamos en miedo, en superstición y en la delgada línea entre ciencia y magia en los siglos pasados. Un uniforme que nació de la desesperación y que terminó convertido en símbolo eterno de lo macabro. Y ahora dime tú, ¿qué sentirías si, en medio de la noche, escucharas pasos y vieras entrar en tu habitación a esa figura con ojos de vidrio y un pico oscuro apuntando hacia ti? ¿Lo verías como un protector o como un presagio de muerte?